Como lo habíamos anunciado hace poco, la automedicación es un problema contra el que todos tenemos que luchar. La automedicación es precisamente la utilización de medicamentos, mi querida Pau, amigos televidentes, por iniciativa propia, sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Así es, Isra, la automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, etcétera. Son, en verdad, nos creemos doctores todos. Exactamente. Y uno puede en ocasiones como subestimar el asunto. Es decir, si uno tiene una afección, yo estoy afónico hoy, pues tengo un cargamento de pastillas para eso. O tengo un problema de acidez estomacal, pues tengo otro cargamento de pastillas para eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la automedicación. Y ese es el tema que vamos a topar hoy con especialistas. Los riesgos detrás de la automedicación y de tomar a la ligera este tipo de situaciones. Veamos un primer reportaje sobre la automedicación y al regresar ya vamos a estar con la casa llena para conversar de esto. No se vayan. Es muy común que al primer dolor vayamos al botiquín de la casa o a la farmacia a comprar un medicamento que nos calme el malestar. ¿Pero sabe el daño que le causa a su cuerpo la automedicación? Tomar remedios por cuenta propia es muy común entre los ecuatorianos. Esto se debe, entre otras razones, a cuestiones económicas y a la facilidad con que se obtienen ciertas medicinas, sin las recetas médicas correspondientes. Los medicamentos que las personas compran con más frecuencia son para los dolores de cabeza, muelas, estómago, problemas respiratorios y gripe. Para mejorar ese problema, el Ministerio de Salud creó la lista de medicamentos antigripales, analgésicos, antiinflamatorios y antitussígenos clasificados en el registro sanitario como de venta libre. La medida contempla 286 medicamentos. Más de la mitad de los medicamentos se prescriben o venden de forma irregular y la mitad de los pacientes no toma las medidas precauciones. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y es un desperdicio de recursos. En América Latina, según ese organismo, ocurren 50.000 muertes anuales por el abuso de antibióticos, lo que causa la baja resistencia en las enfermedades por la automedicación. Por ello, se recomienda que ante el primer síntoma de dolor, visite a un médico, ya que solo ellos están capacitados para recetar el medicamento necesario y adecuado para su problema. Muchísimas gracias a Melina por ese reportaje. Ahí está la automedicación, lo hemos topado varias veces, existen riesgos detrás de este hábito, de esta costumbre. Nos visitan ya la doctora María Belén Paucar, epidemióloga del Ministerio de Salud Pública, y también está con nosotros el doctor Esteban Ortiz, es experto en farmacología. Los peligros detrás de la automedicación, bienvenidos, ¿les han tratado bien? ¿Ya tienen cafecito? Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Esperamos que en caso usted también esté instalado porque el tema que se viene es muy interesante, Pau. Así es, Israel, porque en verdad hay peligros que nosotros no los conocemos y se conoce que hasta el 60% de las enfermedades pueden ser controladas si uno no se automedica. Esteban, buenos días. ¿Cuál es el peligro de automedicarse? Bueno, buenos días. Como Israel lo dijo, el peligro de automedicarse es que la reacción al fármaco que uno lo toma sea diferente para ti que para mí. Por ejemplo, yo al tomar una medicina estoy exponiendo a mi riñón, a mi hígado, a un fármaco externo. En ciertas condiciones nuestro riñón o nuestro hígado funcionan de manera diferente y lo que me pase a mí o lo que te pase a ti es totalmente diferente, teniendo complicaciones que mi colega más tarde les va a conversar cuáles son las complicaciones que vienen en un rango desde posiblemente solo náusea y vómito hasta complicaciones cuadros mortales. Más severos, ¿verdad? María Belén, ¿qué hay detrás del tema de la automedicación? Es un hábito que uno lo toma tan a la ligera. De pronto alguna vez que me enfermé me sirvió esto, entonces me aprendo el tema y la próxima vez que siento algo parecido uso el mismo medicamento, es más, hasta lo recomiendo. Es precisamente lo que hacen. La primera causa por la que la gente se automedica es por el factor tiempo. Lastimosamente, nuestras actividades laborales diariamente nos imposibilitan el poder tener el tiempo para poder acudir al médico y que nos valore. Y si es que alguna vez nos dieron un medicamento que surtió efecto por alguna sintomatología, lo repetimos. O si es que nosotros vemos que nuestro familiar tiene la misma sintomatología que la tuvimos alguna vez, le aconsejamos dar la medicación. Entonces nosotros damos. ¿Qué le decimos a la gente? Yo digo, a ver, digamos, le contemos una experiencia. Ustedes deben tener en todos sus años tratando esto, una experiencia, un cuadro que en serio haya llevado a una persona a un riesgo real.
Esto como para que la gente en serio tome conciencia de que la automedicación no es un juego. Sí, hay muchos peligros realmente para la automedicación, pero uno de los más graves yo creo que se refiere al uso de antibiótico terapia. Ok. Por ejemplo, un paciente que usa antibióticos puede ser alérgico a algún antibiótico y en ocasiones hay reacciones cruzadas, es decir, hay alergias al otro tipo de antibióticos. Y eso es muy ejemplo, grave. un paciente que usa sea alérgico a la penicilina, por ejemplo, y tome una cefalosporina, que es otro tipo de antibiótico, puede desencadenar una reacción adversa severa que se puede llevar incluso a un shock anafiláctico. Eso es muy grave. Es Eso mortal. es muy grave, es mortal. Así es, María Belén, normalmente los antibióticos siempre piden receta médica, siempre te mandan, ¿por qué? Porque depende de tu edad, de tu peso, de tu estatura, para ver qué cantidad debes tomarte, qué cantidad y qué tiempo debe ser el tratamiento. Por ejemplo, yo me enfermé el día de hoy, amanecí un poco resfriada, hasta hace poco otra vez necesitaba receta médica para poder adquirir los medicamentos para los resfriados y eso por la gripe aviar y esas cosas. Si yo me levanto hoy resfriada, ¿tú crees que lo más razonable es ir igual al doctor a pesar de que hay estos medicamentos de venta libre? Yo creo que lo más prudente es buscar remedios caseros o naturales para tratar de mitigar un poco la sintomatología hasta poder acudir al facultativo. Pero evidentemente el único que tiene la capacidad para poder prescribir medicación es el médico. Aquí me parece que hay algo interesante, Esteban, y es justamente esa línea delgadita, porque incluso medicamentos se publicitan, ¿verdad? Así Entonces, a ver, ¿cuándo es que uno puede comprar ciertas cosas, tomando en cuenta lo que dice Paola, y cuándo uno debe ir al médico antes de tomar cualquier píldora de cualquier color, tamaño o sabor? Así es. Bueno, a nivel mundial existe una norma. En los Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, el 12% de las medicinas son de venta libre, sin receta. En el Ecuador, más o menos, según los registros sanitarios, el 30% de esa medicina es sin receta libre. Nosotros podemos acceder a estos medicamentos usualmente teniendo una balanza y, como tú dijiste, una línea muy delgada. Ajá. Porque, por ejemplo, si es que todos conocemos, a mí me duele la cabeza o me accidenté en la bicicleta y tengo un dolor muscular, me podría tomar una aspirina, por ejemplo. Exactamente. Con el mismo contexto, la aspirina es un fármaco que ha sido vendido por más de 80 años en el mundo. Es de los más famosos. Es lo más famoso, está recomendado para disminuir los accidentes cerebrovasculares, la prevención. Para adelgazar la sangre, que si llegas a Quito, tómate una aspirina para el tema del dolor de cabeza. Esto, ¿qué hacemos con esto? Claro, y eso es muy grave, porque por ejemplo la aspirina, yo me voy, mi abuelita, mi tía me dice, estoy tomando aspirina para que no me dé un infarto. La aspirina, como ustedes bien lo dijeron, es una sustancia que lo que hace es bloquear el tromboxano y ciertos compuestos que hacen que la sangre no es que se haga más líquida, sino que pierda su capacidad normal de coagularse. Entonces, y me pasó a mí con un caso, un paciente tomaba su aspirina diaria de niños cuando él nos comentó que se tenía que ir a operar su nariz. Tomaba la aspirina por más de 3 meses, se operó y obviamente su tiempo de coagulación se prolonga. Entonces eso hace que el sangrado y quirúrgicamente se le complique al médico que está haciendo el procedimiento quirúrgico. Entonces el paciente sangra por mucho más. ¿Qué tipo de medicamentos son de los que más se abusa, digamos, en la automedicación, María Belén? Básicamente usamos antiinflamatorios, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroidales, ibuprofeno, diclofenaco, de los que se tiene ahí en escuchado. casa, en cualquier botita uno tiene ahí guardado. guardado. En el botiquín, ¿no? Está este botiquín en el que tú tienes supuestamente los medicamentos de venta libre, como tú dices, el ibuprofeno, no sé cuánto, para, en caso de una emergencia, yo qué sé, los niños, por ejemplo. Exacto. Si en los adultos es delicado automedicarse, yo creo que es más grave en los niños. Exactamente. Lo que pasa es que podemos tener dos problemas en los niños. O damos una dosis que llegue a ser tóxica porque es superior a la que el niño se tiene que administrar, porque los niños se tienen que administrar medicación basado en el peso que tiene, o tenemos una dosis subterapéutica, es decir, damos una dosis demasiado baja y realmente no va a hacer efecto en el paciente, no vamos a lograr beneficios. Sí, es un tema que debe manejarse con pinzas, digo yo, y el especialista es el especialista. Es además una de las carreras más largas y complejas por algo, ha de ser. Así que, por favor, la automedicación, mucho ojo con eso, es un hábito que puede pasar una factura muy cara. Esteban, María Belén, gracias por su visita a su casa. Les esperamos para próxima. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, María Belén. Y justamente, bueno, siempre estamos hablando de la medicina, de cuidarnos el cuerpo, cuidar el alma, pero hay temas estéticos que a veces nos afectan y nos afectan internamente también. Y Naturalis siempre nos tiene una solución. Por ejemplo, si usted tiene